Hola, ¿qué tal? Paz y bien, les habla el Padre Rubén Francisco Bellante. Es un gusto compartir con ustedes un nuevo capítulo de este camino de alabanza que estamos haciendo desde la ciudad de Esperanza, en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, compartiendo con algunos laicos, jóvenes, adultos, que viven en esta zona, en esta región, y que participan de la escuela de espiritualidad llamada Comunidad de Convivencias con Dios, que ha fundado el padre jesuita argentino Alberto Ibáñez Padilla. Ellos nos están contando un poco su experiencia de vida espiritual, como laicos, casados, madres o padres de familia, que viven en un mundo concreto, pero que pueden tender a la unión con Dios por pura gracia de Dios. En el último programa hemos estado con la señora Marta de Kemmerer. Ella nos habló justamente del crecimiento en la vida espiritual y de la experiencia de la consolación y de la desolación. Así que le damos la bienvenida nuevamente a Marta. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien. ¿Cómo has estado estos días? Bien. Muy bien. Bueno, me alegro. Y quizás sería provechoso hacer como un repasito del programa anterior, por si hay alguien que no lo escuchó. Que no estuvo. Claro, porque habíamos visto sí, que el Señor puede regalar desolación y consolación. Y que cuando permite la desolación es para purificar nuestro amor, puede ser también una purificación mística y estar en desolación, pero cuando ya es más profundo, tenemos que mirarnos a nosotros mismos para que no estemos faltando a ese sí que le hemos dado al Señor. Habíamos visto que la consolación en el entendimiento podíamos tener una luz, una inspiración, que ya es una idea nueva, no como la luz que ya la conocía, pero la vi con claridad nueva, el recogimiento infuso que hemos hablado extensamente, y después la desolación en el entendimiento, que podíamos tener en nuestro entendimiento oscuridad, podíamos tener ya más profunda la desolación, ideas obsesivas, que no quiere decir que sea algo malo o relacionado con algo malo, pero que nos quita la libertad, nuestro entendimiento, para centrarnos en la presencia del Señor y no poder orar. Y que sí, lo delicado de la desolación, lo más profundo en el entendimiento, es cuando nos viene la disipación. Quiere decir que estamos muy en lo exterior. No es algo que Dios, digamos, quiera, sino que... Claro, eso me lo busqué yo, por mi pereza en la oración, en la perseverancia, en la apertura a la gracia. La infidelidad, la inconstancia... me trae estar todo en lo mundano, ya me está trayendo una disipación en el entendimiento. Y prolongando inútilmente la desolación sin frutos. Seguro, claro que sí. Entonces ahora pasamos a lo que y después en la voluntad, claro, habíamos dicho que podíamos tener la consolación de lo más simple, sería esa fuerza de que el Espíritu de Dios está trabajando en mí, que luego venía ya más profundo una emoción, donde el Espíritu no solo me da fuerza, sino me impulsa en la voluntad a algo concreto. Y lo más profundo, y que ahí ya es una gracia muy especial del Espíritu, que sería la devoción sustancial, que no pasa tanto por la cantidad de tiempo que ore o que diga oraciones, sino por esa entrega en la voluntad, como una consagración al Señor. Pero nos faltó ver la desolación en la voluntad. Entonces vimos que lo contrario de fuerza en la desolación es el desaliento. El desaliento, exacto. Entonces me siento desalentada, no tengo voluntad para nada, pero como es el primer nivel, muchas veces igual podemos perseverar, quedarnos en la oración aunque nos parezca que perdemos el tiempo. Sí, ahí está. Quedarnos igual, o sea, aunque esté en desolación. Exacto, es perseverar, ser fiel. Claro. Ser fiel. Y así como en la consolación, en la voluntad teníamos la emoción como dirigido a algo concreto, también en la desolación, pero ahora no el Espíritu Santo, sino el adversario, por así decirlo, directamente nos da una tentación, que también es dirigido a algo concreto, pero es un pensamiento que nos aparta de Dios y que impide esa desolación, esa tentación, que siga
creciendo, querer seguir diciéndole sí al Señor. Bueno, pero mucha gente cuando se confiesa me dice, padre, me confieso de que tuve una tentación. Yo le digo, bueno, pero ¿usted se dio a la tentación o no? Ahí está. Porque la tentación también es un motivo de crecimiento. Claro, eso entonces, que hay que aclarar, muy bien. Entonces, si no se dio a la tentación, gloria a Dios, porque ha crecido, ¿no es cierto? Sentir no es consentir. Exacto, sentir no es consentir. Dios se fija lo que decidamos en nuestra libre voluntad. Y aquí en estas tentaciones, es cierto, podemos usarla hasta para crecimiento, esas desolaciones profundas. Y cómo llena de desequilibrio y de miedo el hecho de estar tentado. Hay gente que viene asustada, dice, estoy muy tentado en este aspecto, estoy muy tentado en otro aspecto, ¿qué puedo hacer? Y le digo, en primer lugar, sacarse esa fobia y ese miedo que tiene de encima. Claro, los complejos de culpa no llevan a nada. Y porque si no, al contrario, va a caer mucho más. Claro. Va a caer mucho más. Además, una falta de confianza en el amor y la misericordia de Dios, exacto, que comprende nuestra naturaleza, sabe de nuestra debilidad y mira nuestra intención. Por eso nos tiene que quedar en claro eso, que una cosa es sentir tentaciones, y más cuando estamos en desolación, y otra cosa es consentir en ella con nuestra voluntad, que ahí ya sí sería haber caído, digamos. Claro. Y lo más profundo de la desolación en la voluntad sería el repliegue sobre nosotros mismos. Ah, eso sí, eso es grave. Un gran fracaso, digamos. Sí, eso es grave. El replegarse sobre sí mismo, lo que la gente dice... Y estoy encerrado en sí mismo. Ah, ese tipo no hay forma de ayudarle porque está encerrado. Sí, dice, no se ve. Dice. Un bicho bolita, dice. Claro, cuando uno cae en este repliegue, nos cierra en ese dolor o en esa dificultad que teníamos y no es como que no nos deja salir de nosotros. Por eso, cuando descubrimos a algún hermano que está en esta desolación tan profunda, hay que ayudarlo a que pueda salir, porque si lo dejamos solo, a veces ellos por sí mismos no logran salir. Marta, tenemos que decir que el repliegue sobre sí mismo es causa de grandes desgracias, sí, a nivel espiritual y bueno, y como consecuencia de ello a nivel psicológico, familiar, etcétera. Porque no hay no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y esto se aplica muy bien al repliegue sobre sí mismo. Sí, y también me parece que donde el demonio o el adversario, como le querramos decir, o el mal espíritu, sí, donde más usa el repliegue es también para hacernos caer en soberbia. Claro, aunque no, yo no escucho más nada, yo me cierro, la verdad la tengo yo. Y entonces también, por eso es muy grave. Ya me cansé de esto. Claro, ¿no es delicado eso de replegarse en uno mismo. Tratemos siempre de pedir ayuda. Sí. Si nosotros mismos no podemos, hay que para que nos iluminen. Hay que perseverar en la confesión sacramental frecuente, sí, hay que perseverar en el acompañamiento espiritual que ya veremos más adelante qué es, claro, o dirección espiritual, claro, y no desaparecer en estos momentos de repliegue sobre sí mismo que se pregunta al director espiritual, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Que no viene, ¿no es cierto? Y además porque es importante esto que vos decís, cuando uno lo charla, aunque sea con un amigo, pero que sabe, un amigo que lleve vida de oración, el decir lo que estamos viviendo es como que desenmascara al mal espíritu. Tal cual. Y al quedar desenmascarado pierde fuerza. A nivel popular se dice claramente que una pena compartida es menos pena. Claro. Y que una alegría compartida es doblemente alegría. Y esto es así. Por eso lo importante cuando uno experimenta el repliegue es abrir, confiar, hablar del tema. Sí, sí. Muy bien, y llegamos y llegamos también entonces a aquello que más estamos acostumbrados, tanto en la consolación como en la desolación, en nuestro sentimiento, la parte sensible, que hoy tendría que quedarnos claro que si bien no es gustosa a nuestra naturaleza, pero habíamos dicho que no era lo más importante. Lo más importante es cómo el espíritu actúa en nuestro entendimiento y nuestra voluntad. Pero en el sentimiento, la consolación que más experimentamos cuando estamos en la oración personal o en la comunitaria es paz. En los grupos de oración, por ejemplo, o en alguna comunidad que está reunida orando, se dice, bueno, ¿qué les dejó este rato de oración, de intimidad con el Señor? Y te dice, ay, yo experimenté una paz.
Bueno, pero que habría que discernir un poquito. Claro, ¿qué tipo si de es paz la es? paz Porque Marta, de Dios. en el cementerio también hay mucha paz y están todos muertos. Claro, Claro. pero no es necesario ir tanto Tan a lejos, eso. tan lejos, claro. Si no sabes a qué también. Si yo pongo música suave, Claro. me siento en un parque hermoso, también voy a Pones tener un saumerio también. también voy a experimentar paz. Pero no es la paz que el Espíritu de Dios me da. Ahí está. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Pablo también. La paz que Dios nos da, el mundo no me la puede quitar. Por más dificultades que tengamos, en medio de esas dificultades, uno, aunque en la superficie, digamos, en lo sensible, a veces hay agitación o turbulencia de olas, digamos, está esa paz profunda que el Señor regala, que entonces mantiene mi equilibrio en medio de las dificultades. Esa es la paz de Dios. Shalom. Esa es la consolación rica en el sentimiento, no cualquier paz. Claro. Se mide, Claro. como vos decías en lo anterior, por los frutos. Exacto, aparte porque hoy día la gente, viste, se pone a hacer nirvana o relajación y dice tengo paz, pero vamos a ser claros, no puede darse la paz verdadera si no hay una intención de perdonar, si hay injusticia, si hay corrupción, si hay pecado, no puede haber paz. La paz significa también justicia y verdad. Es que a mí siempre y misericordia, por supuesto. me enriqueció esa frase que dice, la paz es fruto de permanecer en la verdad y en la justicia. Si no permanezco en la verdad y en la justicia, que entonces no esperemos tener paz ni en nuestro corazón, ni en nuestra familia, ni donde vayamos. Porque es imposible que el Espíritu pueda actuar en una persona que por cualquier cosa miente o que está siendo injusta. Porque tenemos que estar en sintonía con Dios, claro, para que la paz de Él descienda. Y entonces también podemos decir lo mismo del gozo, que no se trata de una alegría mundana Claro, no porque... del carnaval, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Sí, o el gozo de porque aprobé una materia. Eso Claro. también es gozo, pero no, el gozo del Espíritu va a nuestros sentimientos, pero en una profundidad que también es un gozo que puede permanecer también con alguna realidad dura, que todavía el Señor nos permite por años a veces tenerla. Experimentar Sin paz y embargo, hay un gozo en la cruz. Claro. En la prueba, en el dolor. En la prueba, en el dolor. Pero es un gozo que viene de Dios, no es el gozo humano de mi sensibilidad o Eso mi afectividad. No es masoquismo. Y cuando además de paz y gozo, nos damos cuenta que es como que nuestro corazón se ha encendido de amor, que hay un júbilo interior, una alegría que casi no la puedo medir, entonces a eso le llamamos fervor. Claro, que no hay que confundirlo con la euforia humana. Que hoy también vos compartías. Claro, sí, Una sí. cosa es esto, la euforia humana, o estar fuera de nosotros, digamos, de alegría, y otra cosa es ese fervor. Es cuando decimos, ven Espíritu, y enciende en nuestros corazones la llama de tu amor. Realmente cuando lo hace, uno experimenta, es un júbilo interior, es una inundación de amor, es un fervor que nos hace exultar de gozo, no es ya ese gozo anterior. Claro, claro. Es lo que dice María en el Magnífica cuando dijo, exulta mi espíritu de gozo en la presencia del Señor. Exulta, va más allá, es un fervor que desborda. Me saca de mí mismo, de ahí viene la palabra éxtasis, salir de mí mismo, me exulta, ¿no? Sí, es un fervor especial que entonces plenifica. Y ahí vemos entonces el fruto de Dios, que es muy distinto a la exultación humana, pero que no nos deja esa profundidad de plenitud. Fíjate qué interesante porque estamos hablando de paz, gozo y fervor, que son regalos del Espíritu Santo en nosotros y que no necesitan de nada especial para que se den. O sea, ni alcohol, ni estupefacientes,
porque te dicen los chicos hoy día, voy a ponerme copado. Sí. Entonces me tomo 2, 3 Fernet con coca, me tomo un vinito, me tomo un whisky y me pongo bien. Y a mitad de la noche me tomo una pastillita, lo que sea, un energizante y me siento mejor. Curiosamente, el fruto de la consolación al sentimiento, paz, gozo, fervor, es todo lo contrario a esto. Sí. Porque mientras esto se maneja a nivel de sensaciones, a nivel de piel, de epitelial, y cuando ya la sensación de la estridencia, de la música fuerte, de todo lo que sea... Me mueve Claro. todo esto que he vivido en la oración. Porque tenemos que ver que siempre nos haga salir de nosotros mismos, que nos vuelva más comprensivos, que sepamos, que tengamos cada vez más facilidad para no solo amar a Dios y dejarnos amar por Él, que es lo que más desea el Señor. Él no necesita nuestro amor, pero sí le encanta que nos dejemos amar por Él, porque allí nos va transformando con su espíritu. Pero entonces también ir abriéndonos a los demás, tener más capacidad cada vez para perdonar, para no irritarme tanto. Si antes me caía por mi carácter en esto y en esto, que cada vez por lo menos se haga más espaciado, entonces voy dándome cuenta si hubo un progreso. Y también no caer en la tentación de compararme con otro, porque eso lo hacemos siempre, o casi siempre, muchos, y es una gran tentación. ¿Por qué? Porque si me comparo con el otro, puedo o caer en soberbia, porque yo algo ya hago, yo ya siquiera sé lo que es orar o experimentar al Señor, o caer en, digamos, una pequeña depresión, porque todavía el otro, mira lo que hizo. Entonces no compararme con el otro, sino conmigo mismo. Mira, antes yo esto no lo lograba y ahora con la gracia de Dios lo estoy logrando. Estoy trabajando en esta área de mi ser. Y qué importante eso, siempre que ese rato de oración me lleve a un conocimiento de Dios, pero también a un conocimiento más profundo de mí mismo, para ver en qué áreas tengo que seguir trabajando, muriendo, como vos decías antes, para que sea Dios quien viva más en mí, que me inhabite en profundidades nuevas y que pueda continuar este proceso de intimidad, de amor y de transformación que me lleve a la unión con Él, para que sea Él en nosotros viviendo y siendo también, haciéndonos más hijos del Padre en Él. Y finalmente, tener en cuenta que todo esto siempre para gloria de Dios. Porque digo, bueno, he crecido en este aspecto, gloria a Dios. Tomo conciencia que por negligencia no he crecido tanto, bueno, gloria a Dios y adelante. Esto es importante, darse cuenta que a cada día le basta su gracia, que viviendo el momento presente estoy aprovechando la gracia que el Señor me regala, mirar siempre en el presente el futuro que Dios me va a dar, que se va construyendo en este presente, y dejar en sus manos lo que pasó, porque está en manos de su misericordia. ¿Qué te parece, Marta, si para concluir y redondear este tema de la consolación, de la desolación, hacemos una muy breve oración de despedida? Gloria a Dios. Espíritu de Dios, tú que eres luz, tú que eres armonía, tú que eres la dulzura y el amor en persona, sigue derramándote abundantemente en nuestros corazones para que crezcamos en esa intimidad con Jesús y así alegremos el corazón del Padre. Derrama en nosotros ese carisma de discernimiento, para que siempre ante cada circunstancia, no solo en la oración, nos preguntemos, ¿qué me quiere decir el Señor con esto? ¿A qué me mueve? ¿A qué me está invitando? Y si en algo he fallado, que me dé la luz para no llenarme de sentimientos de culpa, sino de enseguida entregar eso al Señor, pedirle perdón para poder seguir adelante con la fuerza de su Espíritu. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias, porque no hay nada que se oponga a la acción que tú quieres hacer en nosotros, porque eres Rey y Señor,
porque eres victorioso, porque el Espíritu del resucitado lo has comunicado a nosotros para que contigo todo lo podamos ir venciendo, todo lo podamos ir discerniendo y así ir creciendo humana y espiritualmente. Bendito y alabado. Bendito sea, Señor, te damos gracias también por el testimonio de Marta, que tanto nos edifica, y realmente creo que todos hemos tenido mucha claridad en su exposición y en su testimonio. Que a través del corazón inmaculado de María los bendiga a todos el buen Dios Todopoderoso, los sane, salve y libere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.